Te juro que todo empezó con algo tan ridículo como quedar atrapada en un ascensor. No en plan película, con pánico y respiración agitada. Fue peor, me quedé encerrada con un vecino al que apenas conocía, sudando como un pollo, justo después de venir de hacer la compra, con las bolsas llenas de yogures derritiéndose y yo, oliendo a calle. Él se llama Sergio. Vive en el segundo, yo en el cuarto. Solo nos habíamos cruzado un par de veces. Él siempre bajaba en silencio, con auriculares, y yo tampoco soy de saludar mucho. Pero ese día, el ascensor se paró entre el tercero y el segundo. Un tirón seco, un pitido largo y silencio. Me reí por nervios. Él se quitó los cascos y dijo, bueno, parece que vamos a pasar un ratito juntos. Media hora encerrados ahí dentro. Lo peor no fue el encierro, ni el calor, ni el olor a espinacas cocidas de mi bolsa. Fue la conversación. Porque Sergio empezó a hablar. No de cosas banales, sino de todo. Me contó que acababa de dejar a su pareja, que estaba viviendo en el piso de su tía, que no sabía si quería volver a su ciudad. Yo escuchaba, sin entender por qué me lo contaba a mí, pero lo escuchaba. Luego me preguntó si yo era feliz. Así, de golpe. ¿Tú eres feliz, Clara? Le dije que sí. Que claro que sí. Casada, piso propio, trabajo fijo. ¿Por qué no lo sería? Pero él me miró como si supiera que estaba mintiendo. Me quedé callada. Me miró y dijo, no tienes cara de feliz. Tienes cara de que aguantas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió un poco. Como si una gota más cayera en un vaso que ya estaba hasta el borde. No sé si fue por la tensión, por el encierro o por su voz tranquila, pero empecé a hablar yo también. Le conté que llevaba casada 10 años, que Álvaro, mi marido, era buen tipo, sí, que teníamos una vida tranquila, que nada iba mal, pero que hacía meses que no pasaba nada. Nada nuevo, nada emocionante. Ni una discusión, ni un beso sin razón, ni una noche diferente. Sergio no dijo nada más. Me miró con una mezcla rara de comprensión y lástima. Justo cuando iba a cambiar de tema, el ascensor se puso en marcha otra vez, como si nos hubieran dado el tiempo justo para abrir la caja de Pandora y luego seguir como si nada. Nos despedimos en el segundo. Nos vemos, Clara, dijo él. Yo no contesté. Cuando llegué al piso, Álvaro estaba en el sofá, con el portátil sobre las piernas y el fútbol de fondo. Me preguntó si había mucho tráfico en el súper. Le dije que no. Que el ascensor se había quedado parado. Ni levantó la vista. Ese fue el momento exacto en el que todo cambió. No cuando besé a otro hombre. No cuando me sentí atraída. No cuando mentí. El cambio real fue ese, la indiferencia. Desde ese día, Sergio y yo nos cruzamos más. En el portal, en la escalera, en el buzón. Yo lo buscaba con la mirada. Él a veces sonreía. Otras no. Pero había algo entre nosotros. Algo que crecía sin prisa, sin tocarse, sin hablar más de la cuenta. Y yo empecé a maquillarme para bajar la basura. A ponerme perfume antes de salir. A usar sujetadores bonitos aunque nadie los viera. No lo hice para Álvaro. Y eso es lo peor de todo. Nunca pensé que Álvaro fuera de los que se fijan en los detalles, porque durante años viví convencida de que estaba más pendiente de su correo electrónico que de mí, pero me equivoqué. Cuando pasó lo que pasó, me di cuenta de que no solo había estado atento, sino que había armado su propio rompecabezas en silencio, pieza por pieza, sin decir nada, sin enfrentamientos previos, sin reproches a medias. Y eso fue lo que más me descolocó. Porque no fue una pelea, no fue un grito, no fue una discusión con insultos. Fue algo más frío,
más controlado, más calculado. Fue su forma de descubrirme sin que yo pudiera hacer nada, sin que me diera tiempo ni a inventar una mentira que sonara coherente. Todo empezó un martes por la tarde. Salí del trabajo como siempre, pero no fui directa a casa. Sergio me escribió que estaba solo, que tenía una botella de vino abierta y que si quería pasarme. Yo sabía perfectamente lo que significaba eso, y no dije que no. Subí a su piso, sin pensar mucho en las consecuencias, o quizás pensándolo todo pero haciéndome la tonta. No fue la primera vez que pasaba, ni la segunda. Hacía ya varias semanas que esto se venía repitiendo. Momentos robados, excusas mal armadas, silencios incómodos que evitaba con comentarios inútiles sobre el tráfico o las colas del supermercado. Me acostumbré a mentir sin tartamudear. Me volví hábil. O eso creía. Esa tarde estuvimos en su casa un par de horas. No pasó nada especial, solo lo de siempre. Un rato de sexo con la tensión de que alguien pudiera tocar el timbre, una charla breve después, unas caricias, y luego ese momento incómodo en que me vestía rápido para volver a casa sin que me pillaran. Cuando salí del piso de Sergio, no noté nada raro. Todo estaba igual que siempre. Subí a casa con la misma normalidad de siempre, metí las llaves con cuidado, entré sin hacer ruido, por si Álvaro estaba dormido en el sofá o trabajando con los cascos puestos. Pero no. Estaba en la cocina, sentado a la mesa, tomando un café como si fuera un invitado en su propia casa. No había música, ni televisión, ni portátil. Solo él, el café, y una caja pequeña sobre la mesa. Una caja blanca, cuadrada, de las que usan en las joyerías o en las tiendas de tecnología. ¿Has tenido un buen día?, me preguntó, sin sarcasmo, sin reproche. Solo esa frase. Asentí. Le dije que sí, que había sido un día largo, que el jefe estaba de malas pulgas, que había mucho papeleo. Me escuchó en silencio. Asintió también, como si le importara, pero sin demostrar emoción. Entonces señaló la caja. Esto estaba en el buzón, no tenía remitente. Es para ti. Me acerqué con la bolsa de la compra todavía en la mano, la dejé sobre la encimera sin mirar lo que llevaba dentro y abrí la caja con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Adentro había una llave USB. Una llave normal, sin marca, sin etiqueta, sin nada que indicara qué contenía. Lo miré. Él no dijo nada más. Ni una palabra. Solo me señaló el portátil que estaba sobre la encimera. Lo había preparado antes. Había un documento abierto en el escritorio, una carpeta llamada miércoles pasado, otra viernes por la mañana, otra audio cocina domingo. Ahí empecé a entender. Metí la USB en silencio. La carpeta se abrió sola. Videos. Capturas de pantalla. Audios. Registros de llamadas. Todo tenía mi nombre, mis horarios, mis salidas, mis entradas. Me temblaban las manos. No sabía por dónde empezar. Le pregunté, ¿qué es esto? Él no contestó. Solo me miró. Una de esas miradas que no se olvidan nunca, porque no contienen rabia, sino algo peor. Desprecio. Cansancio. Frialdad. Abrí uno de los videos. Me vi saliendo del portal, mirando hacia los lados, con esa actitud torpe de quien quiere que no la vean. Otro video me mostraba entrando al edificio de Sergio. Y otro, saliendo una hora después. Todo con fecha, hora, y un nivel de detalle que me revolvió el estómago. Había audios también. Grabaciones de mi voz hablando con él en la escalera. Me escuché reír, decir tonterías, bromas tontas que no tenían gracia. Había algo de mí en esa voz que me resultaba ajeno, como si fuera otra persona. Una versión de mí misma que no quería ver, pero que ahí estaba.
¿Quién te dio esto?, le pregunté. Me costaba tragar saliva. Él se encogió de hombros. No importa, dijo. Lo importante es que ahora lo sé. Todo. Entonces me senté. Porque no podía mantenerme de pie. Ni hablar, ni pensar, ni siquiera llorar. Porque las lágrimas no aparecieron. Fue algo peor, un silencio incómodo que se instaló entre los dos, como un mueble pesado que no sabes cómo mover ni dónde poner. ¿Desde cuándo lo sabes?, murmuré. Y él respondió sin dudar, desde hace 2 semanas. Solo necesitaba estar seguro. Me explicó que notaba cosas raras. Cambios mínimos en mi actitud. No usaba palabras como te amo con la misma naturalidad. Había excusas que no cerraban. Miradas que evitaba. Había un momento, según él, en el que dejé de discutir. Y eso fue lo que más le llamó la atención. Porque yo, que siempre peleaba por todo, de repente me volví neutral. Y entonces se dio cuenta de que ya no me importaba. Y que si no me importaba, algo pasaba. Así que instaló cámaras. Micrófonos. Llamó a un tipo que conocía por el trabajo, un técnico que le debía favores. No contrató un detective. Lo hizo todo él. No quería pruebas para separarme, dijo. Quería saber si estaba loco, o si realmente estaba pasando lo que me imaginaba. Le pregunté qué pensaba hacer con todo eso. Me miró, se levantó, y sin levantar la voz dijo, todavía no lo sé. Pero vos ya no sos la misma persona para mí. Salió de la cocina y se encerró en el baño. Yo me quedé sola, sentada, mirando la pantalla. La barra de reproducción seguía en marcha. En el video, Sergio me tocaba la espalda y yo me reía. Le decía algo al oído. Él me respondía algo que no se escuchaba. Cerraba la puerta. Y entonces lo supe. No había vuelta atrás. Esa misma noche apenas pude dormir, no porque estuviera llorando ni porque me invadiera el arrepentimiento de golpe, sino porque el silencio era demasiado evidente entre Álvaro y yo, como si la casa hubiera cambiado de dueño sin avisarme y yo solo estuviera ocupando un espacio que ya no me correspondía. No hubo discusión inmediata, no me pidió explicaciones ni me gritó, simplemente se acostó del otro lado de la cama, sin mirarme ni decir buenas noches, y esa ausencia de reacción me pesó mucho más que cualquier reproche. Me quedé mirando al techo, pensando que esperaba que dijera o hiciera él, porque ni siquiera sabía qué postura debía tomar yo, si debía disculparme, explicarme o defenderme, aunque en realidad no tenía argumentos fuertes para ninguna de las 3 cosas. Cuando lo escuché levantarse temprano, antes incluso de que sonara el despertador, supe que se acercaba lo inevitable. Durante el desayuno todo fue extraño y formal, como si fuéramos compañeros de piso que compartían la cocina por casualidad. Yo preparé café por costumbre, aunque dudé si debía hacerlo, porque ya no tenía claro qué gestos eran parte de una rutina compartida y cuáles sonaban falsos después de lo que había salido a la luz. Se sentó frente a mí y comió en silencio, hasta que dejó la taza sobre la mesa y me miró directamente. Esa mirada me obligó a dejar la tostada y tragar lo que tenía en la boca porque entendí que el momento había llegado. No hubo introducción ni rodeos, empezó hablando como si lo tuviera todo ensayado. Me dijo que sabía perfectamente que no había sido algo puntual y que no necesitaba que yo intentara convencerlo de que había sido un error aislado, porque las grabaciones demostraban lo contrario. No usó palabras ofensivas ni buscó atacarme, pero su voz tenía un tono firme que me dejó sin margen para intentar suavizar la situación. Me pidió que no dijera que fue por falta de atención, porque según él esa excusa es una salida rápida para quienes no quieren asumir lo que hicieron y prefieren disfrazarlo de carencia emocional. Me dijo que si yo estaba tan insatisfecha tenía derecho a comunicárselo, pero que nunca elegí ese camino, que preferí vivir 2 vidas paralelas y dejar que él siguiera pensando que todo estaba tranquilo mientras yo buscaba justificación para alejarme sin hablar de frente.
Le respondí que no había sido algo planeado desde el principio y que la situación se fue dando de forma gradual, lo cual era cierto, pero él me miró con una expresión que me hizo sentir que estaba diciendo algo vacío. Levantó un poco la voz por primera vez, preguntándome por qué no había sido sincera cuando yo misma noté que ya no sentía lo mismo por él. Y esa pregunta me dejó sin aire porque era verdad que había tenido momentos en los que pude haber hablado, pero preferí callar para evitar una incomodidad que ahora resultaba insignificante frente al caos actual. Intenté explicar que no quería destruir lo que habíamos construido, que no deseaba romper la estabilidad de nuestra vida, que en muchos aspectos seguía queriéndolo, aunque ya no de la misma forma, y él se cruzó de brazos y me dijo que esa era la parte más dura de todo esto, que yo había decidido fingir mientras hacía otra cosa a escondidas y que eso demostraba que tuve tiempo para pensar, pero aún así elegí seguir. Me hizo una pregunta que no supe responder bien. ¿Qué creías que iba a pasar si esto seguía así por más meses? Le dije que no lo sabía, y él respondió sin dudar. Entonces tampoco sabía si estabas dispuesta a dejarme o a seguir conmigo, pero sí sabías cómo mentirme. Esa frase fue como una bofetada sin ruido. No pude rebatirla porque era verdad. Me pidió que no intentara protegerme con frases sobre lo emocional, porque lo que vio en los videos no era solo conversación ni un vínculo profundo, sino algo físico que yo había elegido y repetido. Me preguntó si estaba enamorada de Sergio, y respondí que no lo sabía. Me dijo que eso era peor, porque ni siquiera parecía haber una razón fuerte para todo lo que arriesgué. La conversación empezó a subir de tono cuando me dijo que se sentía humillado, no solo por el engaño sino por el modo en el que yo actuaba en los videos, como si el otro fuese más importante en cada gesto. Me dijo que no lo traté así ni siquiera en nuestros primeros años de relación, y ahí sí me quedé sin palabras porque sentí que tocó un punto real. Yo hacía tiempo que no lo miraba a él con esa actitud. Entonces me pidió algo que me descolocó por completo. Me preguntó si podía mirarlo a los ojos y decirle que lo que vivió conmigo en los últimos 3 años fue sincero. Intenté hacerlo, pero dudé, y esa duda bastó para que apartara la mirada y dijera que ya sabía lo que necesitaba saber. Intenté acercarme para hablar en otro tono, pero él se levantó de la silla y dijo que prefería mantener cierta distancia hasta decidir qué hacer con nuestra situación y que necesitaba espacio real, no silencios compartidos, porque no quería seguir actuando como si no pasara nada. Fui detrás de él y le dije que no quería perderlo, que lo nuestro no era mentira total, que sí hubo cariño y que seguía habiéndolo, pero él dijo con calma que ya no veía el amor como algo demostrado por palabras sino por decisiones, y que mis decisiones hablaban más claro que cualquier frase que yo dijera ahora. En ese momento sí me alteré, porque sentí que me quedaba acorralada, como si no pudiera defender ni la parte buena de nuestra historia. Le dije que él también había estado distante mucho tiempo, que no todo fue culpa mía y que si me había desviado fue porque sentí un vacío grande. Me miró y me dijo que si yo creía que eso era una justificación válida, entonces nunca había querido trabajar de verdad en la relación. Respondió que todos los matrimonios tienen épocas pesadas y que eso no autoriza a nadie a mentir a espaldas del otro. Dijo que él había dado por sentado que nuestro compromiso era fuerte y que no debía desconfiar, y yo le pregunté si creía que nunca tuvo fallos. Me dijo que sí, que seguro los tuvo, pero que jamás jugó a 2 bandas ni ocultó actos como los que yo oculté. Después de esa parte sentí que todo lo que pudiera decir sonaba insuficiente. No lloré ni imploré, solo lo escuché añadir que necesitaba actuar en consecuencia, que no sabía si era posible recomponer algo que se había fracturado de ese modo. Me preguntó si yo estaría dispuesta a convivir con la idea de que él ya no confiaba en mí nunca más, porque dijo que la confianza no se construye con arrepentimiento sino con coherencia sostenida en el tiempo, y que yo le había quitado esa posibilidad. En un momento le dije que tal vez podríamos hacer terapia o intentar hablar con ayuda de alguien externo, pero él negó con la cabeza y dijo que antes de pensar en una estrategia de arreglo necesitaba comprobar si aún quería seguir conmigo o si lo que existió quedó atrás definitivamente. La conversación terminó sin gritos pero con una sensación de derrota que no se parecía a nada que yo hubiera sentido antes.
Se fue a trabajar y me quedé sola en el piso, mirando los platos sin lavar y la USB todavía conectada al portátil. Pensé en Sergio, pero ni siquiera sabía si quería hablar con él o si solo lo había usado como vía de escape. Pensé en mí, en lo que había hecho, en cómo me había comportado, y por primera vez me vi desde afuera sin buscar excusas. No sabía qué iba a pasar después, porque Álvaro no dijo si quería separarse o luchar, solo dejó claro que el viejo vínculo entre nosotros había cambiado para siempre y que eso ya era irreversible. Lo único que sentí con certeza fue que a partir de ese momento todo tenía que salir a la luz, porque ya no había sitio para la mentira. Y eso, aunque parezca extraño, me dio más miedo que el descubrimiento mismo. Pasaron 3 días sin que Álvaro dijera una palabra más sobre el tema. No mencionó la USB, no preguntó a dónde iba ni con quién hablaba, no revisó nada, no hizo ningún gesto que indicara control, sospecha o rabia. Pero lo que hizo fue mucho peor, comenzó a tratarme como si yo ya no estuviera ahí. No se trataba de indiferencia superficial ni de un silencio pasivo, sino de una desconexión total que, en lugar de darme un poco de aire, me ahogaba. En casa, todo estaba limpio, las cosas seguían en su sitio, él seguía preparando café por la mañana y saliendo a correr por las tardes, pero sus movimientos ya no eran parte de mi rutina. Me evitaba sin hacerlo evidente, me hablaba solo si era necesario y usaba frases cortas, mecánicas, como si estuviera siguiendo un protocolo de cordialidad que no incluía emociones. Una noche, después de cenar en silencio, se levantó de la mesa y dijo que iba a salir. Le pregunté si iba a lo de su hermano, porque solía ir cada tanto, y me respondió sin mirarme, no, tengo una cena. No dije nada, porque no era la primera vez que salía, pero esta vez sonó distinto. Tomó las llaves y se fue, sin dar explicaciones ni siquiera mostrar molestia. Me quedé en el salón, con los platos sucios y una sensación que no supe reconocer de inmediato, hasta que entendí que era una mezcla de celos, inseguridad y temor. Me pregunté si ya estaba viendo a otra persona, si esa cena era con alguien nuevo o si simplemente estaba marcando territorio, dejando claro que él también tenía derecho a hacer lo que quisiera. Intenté no pensar en eso, pero a la media hora empecé a revisar sus redes sociales, cosa que nunca había hecho. No encontré nada fuera de lugar, pero me sentí ridícula igual, porque mientras yo escondía mis salidas durante semanas, ahora era yo la que buscaba pistas para saber en qué andaba él. A la mañana siguiente volvió temprano, duchado, vestido con ropa limpia y una expresión completamente neutra. Me saludó con un buenos días como si hubiera dormido en casa, como si no hubiese pasado nada. Le pregunté si había dormido fuera y me dijo que sí, que en un hotel. Le pregunté por qué, y me respondió, porque no quería volver anoche. No supe qué decir. Había algo en su tono que me dejaba sin opciones. No buscaba hacerme sentir mal, pero lo lograba igual, porque su frialdad era más efectiva que cualquier tipo de reclamo. A la semana siguiente, recibí un correo desde su cuenta personal con el asunto entrega. Pensé que era un error, pero cuando abrí el mensaje vi que incluía una carpeta comprimida con el nombre documentación. No supe si abrirlo o no. Me senté en la cama, con el portátil encima, y después de 5 minutos dudando, hice clic. Dentro había copias de mails, registros de llamadas y capturas de conversaciones mías con Sergio, organizadas por fecha. Al final de la carpeta había un archivo PDF titulado Planificación, y cuando lo abrí me encontré con algo que no esperaba en absoluto. Era una lista con nombres, direcciones y fechas. La mayoría eran nombres de amigos y familiares. En la lista figuraba mi madre, mi hermana, 2 amigas del trabajo, incluso la dirección de la oficina de recursos humanos de mi empresa. Junto a cada nombre, una anotación: entrega el miércoles, envío por correo, entrega en mano viernes 18 horas. Le escribí un mensaje preguntándole qué era eso, y me respondió con una sola palabra: transparencia. Intenté llamarlo pero no contestó. Lo esperé hasta la noche, y cuando volvió,
lo enfrenté. Le dije que había visto el archivo, que si eso significaba lo que yo creía, que no podía hacer eso, que involucrar a otras personas era innecesario, que era algo entre él y yo. Se sentó en el sofá, me miró con una calma que me descolocó y dijo que ya no se trataba solo de él y de mí, porque yo fui la que eligió actuar a espaldas de todos, la que mintió durante semanas, la que fingía normalidad con gente que me quería mientras tenía otra vida. Me explicó que no pensaba quedarse con la imagen de víctima silenciosa, que no iba a soportar que yo intentara luego rehacerme socialmente sin consecuencias, que no le interesaba arruinarme, pero sí dejar claro que lo que había hecho tenía peso, que no podía salir indemne. Me levanté y le grité que estaba actuando como un resentido vengativo, que no tenía derecho a exponerme de esa forma, que si quería terminar todo, que lo hiciera, pero que no me hiciera pasar por una humillación pública. Él respondió que no tenía intención de destruir mi imagen, solo de mostrar la realidad a quienes creían conocerme. Me dijo que no iba a insultarme, que no iba a publicar nada en redes ni difamarme, pero que cada persona que estaba en esa lista iba a recibir una copia con los registros, sin comentarios adicionales, sin notas personales, solo los hechos. Le pedí que por lo menos no se lo enviara a mi madre. Dijo que eso lo pensaría, pero que los demás ya estaban en camino. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, sentí que algo no estaba bien. 2 compañeras me saludaron con frialdad. La jefa de administración no me dirigió la palabra. Cuando me senté en mi escritorio, revisé mi correo y vi un mensaje de dirección con el asunto reunión urgente. A los 10 minutos me llamaron a una sala y me encontré con el director de recursos humanos. Me preguntaron si quería comentar algo antes de empezar. No entendía de qué hablaban. Entonces me mostraron una hoja impresa con las capturas de pantalla, con mi nombre, la fecha y hora, y un pequeño párrafo con una observación. Esta persona mantiene relaciones personales en el entorno laboral. Me quedé paralizada. Me preguntaron si las imágenes eran reales. Asentí. Me dijeron que no era necesario que volviera al día siguiente, que me llamarían. Salí de allí sin entender cómo había llegado a ese punto. No sabía si Álvaro había mandado eso directamente o si alguien más lo había reenviado. En casa lo encontré en la cocina, como si nada. Le dije que me habían suspendido en el trabajo. Dijo que no lo sabía, que no pensó que reaccionarían así. Le pregunté si había mandado la información a recursos humanos, y me dijo que sí, que creía que si yo usaba el entorno laboral como excusa para mis salidas, entonces debían saberlo. No grité. No lloré. Solo me senté frente a él y le pregunté si todavía me odiaba. Dijo que no, que ya no sentía nada. Que eso era lo peor. Me levanté y le dije que si quería el divorcio, que lo pidiera. Me dijo que ya estaba en trámite, que el abogado me llamaría en los próximos días. Le pregunté si pensaba quedarse con el piso. Respondió que sí. Le pregunté si me iba a echar. Respondió que no hacía falta. Que era lógico que yo me fuera. Y tenía razón. No era mi lugar. No después de todo eso. Salí a caminar sin saber a dónde ir. Pasé la noche en casa de una amiga. Cuando le conté lo que pasó, ya lo sabía. Lo había recibido por correo. Volví a casa 3 días después porque necesitaba recoger mis cosas y porque Álvaro me había mandado un mensaje con una lista de lo que no quería que me llevara, como si ya no solo hubiéramos roto como pareja, sino como personas que compartieron un espacio durante años. No me pidió que le devolviera nada, no mencionó dinero, ni siquiera preguntó dónde estaba quedándome. Solo quería cerrar la puerta detrás de mí sin ruido. Cuando entré al piso, él estaba en el salón con la televisión encendida pero sin prestarle atención. Me vio entrar, saludó con un gesto de cabeza y siguió mirando al frente. Yo fui directo al dormitorio, empecé a llenar la maleta con la ropa que aún quedaba, doblándola sin pensar, como si estuviera en la casa de alguien más,
como si fuera una invitada que se excedió en la estadía. No me habló en todo ese tiempo, ni cuando pasé por la cocina ni cuando busqué en el baño mis cosas, hasta que, ya con el abrigo puesto, me detuve un segundo frente a la puerta. Le pregunté si podíamos hablar 5 minutos. Me miró, apagó la televisión y se quedó sentado. No me invitó a sentarme ni dijo que no, simplemente esperó. Me apoyé en el marco de la puerta porque no quería sentarme. Le dije que no iba a defender lo que hice porque no había forma de justificarlo sin que sonara a excusa, pero que necesitaba saber en qué momento él dejó de quererme, si es que eso había pasado antes de que todo se rompiera. Me miró un rato, como si no esperara que empezara por ahí, y dijo que no había un momento exacto, que fue algo progresivo, como si yo me hubiera ido borrando de a poco de la versión de mujer con la que él quería estar. Me dijo que al principio creyó que era una etapa, que pensó que quizás estábamos los dos algo apagados por la rutina, pero que con el tiempo empezó a notar que yo ya no lo miraba igual, que hablaba con distancia, que evitaba ciertas cosas, y que en lugar de preguntarme qué pasaba, prefirió no hacerlo porque temía que la respuesta fuera lo que finalmente fue. Le pregunté por qué entonces no dijo nada antes, por qué no intentó al menos salvarnos. Me respondió que no quiso forzarme a quedarme si yo ya había decidido irme por dentro. Me dijo que lo que más le dolía no era lo que hice, sino que cuando él todavía creía que podíamos recomponernos, yo ya estaba en otra parte. Le dije que no fue tan simple, que yo no me fui de un día para el otro, que también tuve dudas, que también me dolió ver cómo nos distanciábamos. Me preguntó si lo amé alguna vez de verdad. Le dije que sí. Me preguntó si ahora me arrepentía. Le dije que sí también, pero que eso no cambiaba los hechos. Me miró y preguntó, ¿y eso te alcanza, decir que te arrepentís? Le dije que no. Me preguntó si Sergio sabía todo lo que había pasado. Le dije que no, que lo había bloqueado, que ni siquiera quería hablar con él. Se quedó callado. Me preguntó entonces por qué lo había hecho, no en general, sino en concreto, por qué justo con él, con alguien del mismo edificio, con alguien que podía cruzarse con nosotros en cualquier momento. Le dije que no lo había pensado, que en ese momento no analizaba los riesgos. Me preguntó si pensé en él, en cómo lo afectaría. Le dije que no. Entonces me dijo que ahí estaba el centro del problema, que en todo ese proceso nunca lo tuve en cuenta, que lo había traicionado antes de que empezara el engaño físico, porque para él la traición real fue la indiferencia. Le dije que no supe cómo manejarlo, que me sentía sola. Me respondió que él también, pero que no buscó a nadie más, y que no lo hacía porque estaba esperando que yo volviera de esa frialdad que me había puesto encima. Me dijo que aguantó más de lo que debía, que dejó pasar señales que otros no hubieran tolerado. Me pidió que no intentara contactarlo más. Me dijo que iba a bloquear mi número una vez que el divorcio estuviera formalizado, que no quería seguir atado a alguien que ya no le generaba nada. Le pregunté si me odiaba. Me dijo que no, que el odio requiere energía y que él ya no quería gastar más nada en mí. Me dijo que el cariño se le había ido por completo, que lo que sentía ahora era una mezcla de lástima y alivio. Le dije que entendía. Me preguntó si yo creía que había alguna posibilidad de que todo volviera a ser como antes. Le dije que no, que después de lo que pasó era imposible. Me miró y dijo, entonces, ya no hay nada más que hablar. Fui hasta la puerta, tomé la maleta, la mochila, y antes de salir le dije que lo sentía. No por el perdón fácil, sino porque de verdad sentía haber destruido algo que había empezado bien, aunque después se descompuso. No dijo nada. Cerré la puerta y bajé por las escaleras, sin mirar atrás. En la calle, no sabía a dónde ir. Estaba quedándome en casa de una amiga, pero no quería volver todavía. Caminé por el barrio, pasé frente al parque donde antes íbamos a leer juntos, la plaza donde tomábamos café los domingos, el kiosco donde comprábamos vino para las cenas, y en cada lugar sentí que ya no pertenecía a esa vida.
No sabía qué iba a hacer después. No tenía trabajo, porque aún no me habían llamado de recursos humanos. No tenía casa, no tenía pareja, y lo que era peor, no tenía una red sólida de gente que me bancara sin hacerme sentir señalada. Algunas amigas me hablaron solo para decirme que estaban decepcionadas. Mi hermana no contestó mis mensajes. Mi madre, que era la única que aún me hablaba, me pidió que dejara de justificarme. Me di cuenta de que Álvaro no solo se vengó con elegancia, sino con precisión. No gritó, no insultó, no rompió nada. Solo me dejó sola con lo que hice, y esa fue su mejor estrategia. Pensé en llamarlo, pero recordé que me pidió que no lo hiciera. Pensé en Sergio, pero sentí asco de mí misma por haberle dado tanto espacio en mi vida para que luego desapareciera sin siquiera saber cómo reaccionar. Me fui a casa de mi amiga, le dije que necesitaba quedarme una semana más, y esa noche no dormí. No lloré, no me angustié. Solo me quedé quieta, mirando el techo, entendiendo que había llegado al final de algo que ya no tenía arreglo, y que la única forma de seguir era aceptar que todo eso me lo había buscado sola. Pasaron 2 semanas desde que recogí mis cosas del piso y me fui. Al principio los días eran todos iguales, me despertaba tarde, comía lo que encontraba, no contestaba mensajes salvo que fueran urgentes, no salía a la calle si no era por algo que no podía evitar. No hablaba con nadie por más de 10 minutos, no veía televisión ni escuchaba música. Solo esperaba. No sabía qué exactamente, pero esperaba que algo pasara, que alguien dijera algo distinto, que algún mensaje me diera un indicio de que podía reparar algo. Pero nada de eso ocurrió. No recibí llamadas de disculpa, ni pedidos de explicaciones, ni siquiera comentarios irónicos o acusaciones directas. Solo el vacío que había quedado después del impacto. Mi amiga me aguantó una semana más, hasta que me dijo que necesitaba el espacio para ella, que no era personal, pero que estaba en una etapa complicada y que tenerme ahí no la ayudaba. Lo entendí. Le di las gracias. Me fui sin discutirlo. Encontré una habitación en un piso compartido a las afueras de la ciudad, con una mujer mayor que alquilaba porque necesitaba el dinero. Era un sitio pequeño, sin lujos, pero estaba limpio. Me encerraba en mi cuarto y buscaba trabajo en portales que antes ni miraba, aplicaba a cualquier cosa, incluso puestos administrativos peores al que había perdido. Algunas empresas respondían, pero las entrevistas no salían bien. No era por mi currículum, era por mí. Me notaban apagada, sin energía, sin entusiasmo. Era evidente que no estaba bien, y en ese estado nadie te quiere contratar. Me llamaron del trabajo anterior para informarme que habían cerrado la investigación y que no iban a formalizar el despido, pero tampoco renovarían mi contrato. Me ofrecieron firmar una baja voluntaria a cambio de una carta de recomendación neutra. Acepté. No tenía fuerza para pelear nada. Intenté retomar contacto con mi hermana, le escribí un mensaje largo explicando que no esperaba comprensión, pero que quería hablar. Me respondió con un audio de 30 segundos diciendo que necesitaba tiempo. Mi madre me llamó una noche para preguntarme si estaba comiendo bien. Me preguntó si pensaba volver con Álvaro. Le dije que no. Me dijo que era lo mejor. No mencionó más el tema. Fue una conversación corta. Una de mis antiguas amigas, Silvia, me escribió por Instagram para decirme que todo esto la había dejado confundida, que no esperaba eso de mí. Le respondí que yo tampoco. No me volvió a escribir. No contacté a Álvaro. Cumplí su pedido. Me obligué a borrar su número, sus fotos, sus correos, incluso los documentos del ordenador que compartíamos. No porque pensara que así lo iba a olvidar, sino porque entendí que no podía mantener un vínculo imaginario. Él ya no me pertenecía. No podía hacer como si sí. Supe que había pedido el divorcio oficialmente cuando me llamó su abogado para darme las instrucciones.
El trámite era simple. No teníamos hijos, las cuentas estaban separadas, el piso era suyo. Solo tenía que firmar y asistir a una cita con un notario. Lo hice sin protestar. Cuando el notario me preguntó si estaba conforme con el acuerdo, dije que sí. No sentí nada. Ni alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo quería terminar con eso. Durante los días siguientes salía a caminar por el barrio, buscaba cafeterías donde nadie me conociera, me sentaba a mirar a la gente pasar. Observaba cómo hablaban entre ellos, cómo se reían, cómo se tocaban sin pensar. Me preguntaba cuántos de ellos fingían, cuántos estaban al borde de romper y no lo sabían. Pensaba en lo fácil que era construir una rutina que parece estable y lo rápido que todo podía desaparecer si uno no prestaba atención. Recordaba momentos con Álvaro, no los más felices, sino los normales, los cotidianos, las cenas silenciosas, las mañanas sin conversación, los sábados de supermercado. Me di cuenta de que lo había dado por sentado, que en vez de hablar o enfrentar lo que no funcionaba, busqué escaparme sin coraje. No digo que él fuera perfecto, también se desconectó, también evitó preguntas, también se encerró en su mundo. Pero no cruzó la línea. Yo sí. No volví a saber nada de Sergio. Supe que seguía en el edificio porque una conocida me lo mencionó por casualidad, pero no lo volví a ver ni me interesó contactarlo. Entendí que fue una válvula de escape, una excusa para no enfrentar lo que me pasaba. No me gustaba él como persona, me gustaba lo que representaba, novedad, atención, validación. Me da vergüenza admitirlo, pero es la verdad. Nunca fue amor. Ni siquiera una conexión real. Fue una distracción. Una mala decisión que costó demasiado. Ahora estoy buscando trabajo fuera de la ciudad. Quiero mudarme, no porque crea que un cambio de lugar va a solucionar todo, sino porque no tengo motivos para quedarme. La gente que me conocía ya no me mira igual, la familia me ve con reserva, los pocos amigos que tenía se alejaron. No les guardo rencor. Tampoco les doy la razón absoluta. Solo entiendo que yo fui responsable de romper algo, y que los daños colaterales no siempre se pueden controlar. Estoy intentando ir a terapia, aunque por ahora solo tuve una consulta y fue más incómodo de lo que esperaba. Me preguntaron si me arrepentía. Dije que sí. Me preguntaron si lo volvería a hacer. Dije que no. Me preguntaron qué aprendí. Me costó responder. No porque no haya aprendido algo, sino porque ponerlo en palabras todavía me resulta difícil. No quiero caer en frases vacías. Lo único que sé es que hoy no tomaría las mismas decisiones. Habría hablado. Habría dicho en voz alta lo que me pasaba, aunque eso significara enfrentar una separación en lugar de provocar una explosión. Habría mirado a Álvaro con honestidad, incluso si eso dolía. Habría tenido el valor que no tuve. Eso sí lo aprendí. Todavía no sé cómo reconstruir mi vida. No tengo un plan claro. Solo sé que no quiero volver a esconder nada, ni a justificarme con historias cómodas. Sé que la confianza no se recupera con palabras, ni con arrepentimiento tardío. Y también sé que hay errores que, aunque no te destruyen por completo, te obligan a reconstruirte desde un lugar más honesto, más sobrio, más real. No quiero que nadie me vea como víctima. No lo soy. Fui la que tomó decisiones equivocadas, la que mintió, la que no supo salir de un agujero sin arrastrar a otros. No espero comprensión universal, ni perdón automático. Solo espero entenderme a mí misma lo suficiente como para no repetir el mismo patrón nunca más. No necesito recuperar lo que perdí. Necesito no volver a ser quien era. Hoy me mudé a una habitación en otra ciudad. Es pequeña, con paredes blancas y una ventana que da a una calle tranquila. No es el comienzo de una nueva vida, no me engaño con eso.
Es solo el punto desde el que voy a empezar a asumir lo que soy, sin disfraces. Eso, para mí, ya es suficiente por ahora.